Ay, esta qué cosa tiene. Sí, me encanta. Decisiones que nos hacen libres. De eso vamos a hablar hoy día. No tienes profesión. Wow, 46 años pasaron ya desde la aparición del álbum que lo contiene. Estamos hablando de Sui Generis, Confesiones de Invierno, el álbum que marcaba la continuidad de vida de 1972. Obviamente Charly y Nito, pero con un par de acompañantes. La banda no fueron nunca solo ellos dos. Alejandro Medina, León Gieco, el Pipi Correa, David Lebón, Francisco Prati. Bueno, la banda que solía acompañar a Sui Generis en aquellos nacientes años 70, convulsionados, revolucionarios, y en los que Charly y Nito contaban mucho de lo que las calles dictaban también. El Turco Mucarcel está a cargo de las máquinas, selecciona canciones como esta durante toda la tarde, con el señor Diego Puebla, Claudia Ficarra, que llegará en un rato y se hace cargo de las noticias durante toda la tarde de este viernes, en un viernes ciertamente especial porque siempre el viernes implica la presencia de Ivonne Hurtado con nosotros y es un enorme placer. ¿Te gusta Sui Generis, Ivonne? ¿Cómo estás? Sí, Qué muy gusto. bien, chicos, Bienvenida ¿cómo siempre. están? Gracias Muy a bien. ustedes, hermoso viernes. Y sí, esta canción en especial la planeamos acá Claro. con Turquito, porque hoy día vamos a hablar de decisiones que nos hacen libres. ¿Por qué? Porque energéticamente estamos llegando a un periodo en donde está confluyendo en nuestra vida el eclipse, Mercurio retrógrado, y hemos hablado varias veces que estos eclipses están siendo bastante fuertes. Cerrando el mes de julio se cierra como esa parte de la película en donde el personaje siente que la vida se le destruyó y no tiene forma de remontar. Ese momento es ahora. Es bastante distinto a otras épocas del año. Coincide con que estamos viviendo una mitad de año bastante crítica. Pero yo me atrevería a decir que desde inicios de esta semana, estamos sintiendo de que a veces en la vida está bien perder y que el soltar, el dejar atrás y el asumir una pérdida nos hace libres. Entonces por eso vamos a hablar de decisiones que nos hacen libres. Esa es la materia de hoy, las decisiones que nos Sí, hacen libres. exactamente. Esto que acabas de decir, soltar también libera, Sí, dejar ir también libera. Y es un proceso de aprendizaje también. Digo, llegar a esa estancia y hacerlo a partir de allí también es parte de un aprendizaje personal. totalmente. De hecho, esta canción para mí me recuerda a una época muy especial de mi vida. Yo en Chile se hace como una prueba que te habilita a qué carrera entras cuando salís de la escuela, de Una la prueba de secundaria, aptitud. exactamente. Y nada, a mí siempre me gustó el diseño, los colores, así bastante light. Bueno, terminé estudiando ingeniería civil bioquímica, de hecho soy ingeniero civil bioquímico, trabajé varios años en eso, pero fue una decisión que en ese momento no la tomé por distintas circunstancias, que no la voy a contar porque se hace muy largo. eh, entonces estuve resistiéndome y un día estuve en Valparaíso, una ciudad muy bohemia, y comprenderán que a esa edad también uno es muy bohemio, tomando vino en caja. En el balcón de mi casa decidí que no luchaba más, que me iba a entregar, que iba a terminar ingeniería. Llevaba 4 años estudiando y estaba sonando esta canción. No dejé de estudiar ingeniería, sino que dejé de resistirme. Y en ese momento comprendí, la vida es mucho más y esto es un proceso y a mí no me va a pasar nada si soy ingeniero o no soy ingeniero. Y en este momento elijo terminar, me quedaban 2. Y esa decisión me hizo libre. Me hizo libre porque entendí de que no estaba yo comprándome un rol para toda la vida, sino que estaba aprendiendo un idioma o estaba aprendiendo
como algo más como persona, es decir, volví al eje que yo era lo importante, no el título o el rol social que en algún momento uno cree durante mucho tiempo, no solamente a esa edad, que es lo que te define, ¿sí? Tu profesión, o si sos esposo, si sos mujer, los roles nos definen. Y en el campo de la astrología hay cierta predisposición, características de los distintos signos a Sí, dejar ir, hay otros que son más de retener. Sí, los signos fijos son los signos que más les cuesta soltar, que es Tauro, Leo y Acuario. Lo que sucede es que aparentemente, porque uno como que confunde la gente que es como terca, ¿sí? Por ejemplo, Tauro coincide con que también es terco, Capricornio. Pero no les cuesta tanto soltar. Es como que defienden su postura, ¿sí? Aries, Libra, Cáncer y Capricornio defienden postura, pero si ven que no es viable, cambian, giran, ¿sí? Y giran con mucha fuerza. No es que vuelven atrás, eso sí tienen la característica, no vuelven atrás. Son signos que si te dicen que blanco, blanco de por vida, ¿me entendés? Sí. Es como que no... ¿Son extremos? Son extremos, sí, son radicales, yo diría, más que Radicales, sobre extremos, todo. son radicales. Y en cambio los signos fijos, esto, no, como que no se logran acomodar. Y les cuesta soltar. Escorpio le cuesta mucho soltar, Acuario también le cuesta soltar, Leo y Tauro. Y aparentemente, por ejemplo, la gente de Leo no se muestra frágil, porque necesita como mantener una imagen de como te ven, te tratan. Así es como Leo, siempre tiene que verse bien. Entonces cuando está padeciendo tomar una decisión o soltando o asumiendo una pérdida, lo hace como por un calvario interno. Lo mismo que Escorpio, Escorpio tampoco muestra. Entonces a ellos les cuesta mucho sobreponerse a esto que de cierta forma uno a veces le dice fracaso, ¿me entendés? Aceptar que... Y ahora esta semana muchos estamos viviendo esa energía, como decir, bueno, esta etapa de mi vida decido cerrarla, con las consecuencias que tienen, y esta decisión me hace libre. ¿Qué decisiones te hacen libre en tu mirada personal? Recién contamos una especie de intimidad, planteaba de qué íbamos a hablar Ivonne, estábamos con Gustavo Bastías en otra charla, y Gustavo tiró algo que yo le dije en tono de broma, pero con cierto contenido realista. Digo, acabas de tirar un planteo filosófico, cosa que siempre nos interesa y mucho. Sí. Dice Gustavo, decir la verdad te hace libre. Sí. Decir la verdad te hace libre porque te quita la esclavitud de una mentira que te puede pesar la vida entera. ¿Decir la verdad te hace libre? Sí, a mí sí. A mí sí, básicamente porque yo hace muchos años descubrí que no me da el cerebro. Es como que me hago muchas cosas y me cuesta sostener la mentira porque me olvido de lo que dije. Entonces hace mucho tiempo descubrí que era tonta para mentir, ¿entendés? Hay que tener una enorme capacidad y sostener esa historia la vida entera, Sí, tal vez, sí. y no equivocar un milímetro lo que has dicho. Sí, y además que energéticamente lo peligroso, yo creo que pasa mucho, es que las personas somos como individuos de percepción y de relatos. Nos constituyen los relatos, las historias propias, las historias de tu familia, del lugar. Y cuando uno las escucha tanto, termina siendo verdad. Entonces hay muchas mentiras que con el tiempo se transforman en verdades. Y ahí es donde se vuelve abismal el reconciliar algo, ¿me entendés? Sí. Entonces yo creo que la verdad nos hace libres porque nos acerca al núcleo del otro, por más que al principio sea como rechazo. Aparte yo creo que uno miente como para disminuir el costo de que el otro me exija algo, de que el otro se enoje conmigo. En general las personas que tienen muy mal genio están rodeados de mentira, porque como va a reaccionar no quiero tan mal, exasperarlo, exactamente. no quiero molestarle, no quiero que reaccione, como decís. Sí. Entonces prefiero ocultar, que en definitiva es una de las facetas de la mentira, ¿no? Exactamente, sí. Sí. O contar parcialmente, también es una forma de mentir. Una verdad a medias es una mentira entera. Exactamente, sí. ¿Y qué otras situaciones pudieran hacernos Y libres? desde un punto de vista de la astrología, hay distintas situaciones que nos hacen libres. Por ejemplo, el nodo sur, ¿sí? En este caso está en Capricornio. Durante todo un año y medio es muy potente
porque está como fortalecido con esta energía de estos dos grandes planetas que es Saturno y Plutón. Entonces lo que nos están, como sobre todo este mes, lo que se magnificó es, te hace libre soltar patrones, soltar comportamientos, pero que es muy difícil, es fácil decirlo y es fácil apuntarlo en el otro. Pero cuando ya uno lo tiene como en la piel, no es tan fácil comportarse de otra manera. Entonces, por una parte tiene que ver con soltar el deber ser, ¿sí? La mirada del otro. Por eso yo contaba esto del rol de ser ingeniera. Es decir, socialmente es mejor visto ser ingeniera que astróloga, ¿sí? Sí. Y cuando alguien te pregunta, che, ¿qué haces? Uno está obligado a decir un poco como quién soy. Soy, de hecho uno dice, soy ingeniero, no me dedico a la ingeniería. ¿Se ha fijado? Sí, es cierto, ¿Sí? es verdad, claro. Sí. Entonces, los roles, que es la parte capricorniana que en este momento tenemos que dejar de acuerdo a la astrología, nos está marcando eso. También nos está marcando que es tiempo de recuperar algo que en algún momento tuvimos. ¿Cuándo? Hace 19 años atrás. Hace 19 años atrás, el nodo norte estaba invertido y estaba en Capricornio. Entonces hay una oportunidad que quizás dejamos pasar, hay una parte nuestra que resignamos y cambiamos. También gran parte de nuestra esencia nosotros la vamos acomodando en función del contexto, de la situación de vida. Y a veces lo que nos funcionó en un contexto no es necesario que lo mantengamos. Entonces, como estos nodos lunares, lo que nos están haciendo es, ¿querés seguir siendo la persona de hace 20 años o hay algo que querés retomar de tu esencia? Ese es como el otro foco del nodo. Porque para los pueblos antiguos, por ejemplo los nórdicos, era un dragón. Entonces el nodo sur es la cola del dragón y el nodo norte es la cabeza. Entonces me apoyo desde lo más profundo, desde lo que soy, que sería como la cola, y me impulso, me da eje. Entonces ese es el tipo de decisiones que esta semana es recuperar algo que yo era, dejar atrás quizás lo que socialmente se espera de mí como un mandato, como un deber ser. No es que tengamos que dejar detrás la estabilidad. Saturno es la estabilidad, la responsabilidad. Pero una cosa es mirar la responsabilidad como una cárcel que te aprisiona y otra es mirarlo como una base. Saturno puede ser una base para crecer, para los cimientos de una casa, los cimientos de tu vida, ¿sí? O puede ser una restricción. En este momento lo que estamos viendo es dejar atrás las restricciones. El que dirán, el temor a mostrar tu verdadera esencia, tu verdadero deseo por el juicio del otro o por molestar al otro. Estamos hablando con Ivonne Hurtado. La materia hoy, el tema de la tarde hoy es decisiones que te hacen libre. Comunicate al 261-691-3078 y déjanos sobre eso, decisiones que te hacen libre. Estamos hablando sobre esto con Ivonne Hurtado. Del amor parece esta canción. El amor también. A veces soltar a alguien, pero eso duele más, ¿o no? Y claramente es una decisión que pesa. Me parece que tiene que ver con la característica personal seguramente, pero tiene que ver con la intensidad que ese amor ha tenido. Claro. Y sí. Tiene que ver. Yo creo que... No te digo el tiempo, pero sí la intensidad. Sí. Yo creo que la intensidad del amor es una de las cosas que nos caracteriza como de raza. No sé, si viniese quizás de otro planeta, una de las cosas que caracteriza a la raza humana es la emocionalidad. Claro. Somos seres como altamente emocionales. Y claramente uno de los grandes misterios. Sí, de cómo funcionamos. Exactamente. Sí. ¿No? Sí, viste, a veces a mí me ha pasado como pensar en dejar a alguien y que físicamente se me aprieta la garganta o el pecho, como que siento el desarraigo físico. Claro. Por contraposición hay decisiones que te esclavizan. Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que son invisibles, ese es el tema. Tomar decisiones que nos liberan es como la revelación, como que se sale el manto. Pero en el día a día, la rutina, el hecho de vivir tan automatizados, uno no se va dando cuenta y va tomando como micro decisiones que te esclavizan. El hecho de no hacer una pausa, eso es otra cosa capricorniana que hay que eliminar.
estamos como insertos en una vida social en donde el éxito está vinculado a estar al palo, es decir, entre más ocupado estoy, tengo 50 WhatsApp que no he respondido, entonces me va el descueve. Claro. Y esa es una versión como dañina desde esta mirada astrología, en relación a... porque no hacemos pausa, no tenemos el espacio, que es como la zona inversa, que es cáncer, irme hacia adentro y ver, bueno, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo me siento? ¿Qué pasa si me muero mañana? Cáncer también es la casa de la muerte, entonces nos lleva a preguntarnos, ¿qué contaría si me muero hoy día a la noche, por ejemplo? ¿Valió la pena o hubieran cosas que debía haber cambiado? ¿Sabes qué? Mientras escucho Ivonne pienso en, no sé si no pudiera hacer un planteo para otro viernes. El paso del tiempo genera los cambios sociales, y los cambios sociales se ven acompañados obviamente de las mutaciones individuales, y en esa composición micro se va al cambio macro, ¿no? Sí, sí, Entonces, obviamente esos cambios sociales hacen que hoy no nos parezcamos absolutamente en nada a lo que éramos 1.000.000 de años atrás, o incluso 5 años atrás. ¿Cómo se lleva la astrología con esos cambios? Porque la astrología, entiendo, desde la ignorancia, no muta. La astrología es un lenguaje, pero la interpretación sí está sujeta al Zeigetz del momento. Ese es como el nombre del sentimiento y comportamiento cultural de épocas. Entonces, por ejemplo, desde hace, no sé, 60 años atrás, que la astrología tiene una mirada mucho más psicológica, transpersonal y evolutiva, porque la interpretación astrológica está siendo influenciada por el sentir humano. Es como que vos tenés el lenguaje rúnico, el lenguaje astrológico, y quien lo lee es un humano. Es decir, de dónde vendrá el lenguaje, eso es otra cosa, pero nosotros somos como los intérpretes de eso. Y ha tenido distintas visiones. Por ejemplo, en la época de los griegos y de los egipcios, tenía que ver con despertar al Dios que vive en vos. Pero no era que nosotros éramos como faltantes, no era que algo nos faltaba. Hoy en día hay una idea muy dominante de que los seres humanos somos como una raza en construcción, como que no fuésemos completos. Entonces que acá vamos viviendo aprendizajes y vamos incorporando cosas. En ese momento era como que sos completo, pero tenías la posibilidad de transformarte y convertirte en otra cosa, como el superhombre de Nietzsche. Exacto. Sí, estaba más vinculado a eso. Y después, por ejemplo, durante toda la época que fue la Edad Media, ahí es donde crece la idea del destino. Antes no existía el concepto de que hoy es tan popular, de que la astrología de cierta forma como que predice tu destino. Esa es una interpretación que nace en esa época, y era por el miedo de tener una mala vida. Y el planteo de enfrentarse a lo desconocido siempre. Sí, totalmente. Claramente, ¿no? Comienza también esa norma de toma de noción, de conciencia de hacia dónde vamos, qué nos aguarda, qué hay mañana, qué hay a la vuelta. Sí, nace de una necesidad de... pensemos que como raza humana hemos por más que estemos súper mal ahora, pero hemos evolucionado años luz, es decir, dejamos atrás la esclavitud, Claro. Mañana es mejor, siempre. Sí. Siempre. Entonces antes la vida era muy dura y realmente vos necesitabas que alguien te echara una mano en, bueno, sí, esto va a andar mejor. Seguro. Sí. Un impulso al menos. Claro. Un impulso. Viernes, puerta del fin de semana, tips para el fin de semana. Y hacer la pausa. Estamos la próxima semana, arranca Mercurio directo, planeta de la comunicación. Es una muy buena semana para ya comenzar como a definir los planes, a actuar. Y tan importante como tomar decisiones que nos liberan es implementar las decisiones que nos liberan, ¿sí? Porque si no nos quedamos ahí como... Y normalmente implementar una decisión no es así de un momento a otro, no es un pulso, sino que es un proceso, necesita etapas. Entonces ahí también necesitamos ser pacientes, que en general los vínculos o las cosas no se resuelven como, bueno, lo agarro y me olvido.
Entonces la próxima semana es muy importante comenzar a ejecutar ese plan para llevar a cabo la decisión. Por lo tanto, este fin de semana, armar los pasos. 261-691-3078. Hola, buenas tardes. En el amor no está fácil ser libre. Yo soy de Aries y él es de Libra y estamos pasando por peleas. Y sí, porque aparte que ellos son signos que son signos opuestos complementarios. Entonces, es muy fácil que haya muy buena atracción sexual. El tema es que en lo cotidiano necesitan muchísimo invertir paciencia, mirar al otro, comprender y comprender que la empatía no significa que el otro tiene que ir a tu vereda y ver la realidad como vos la ves, sino que bueno, este es un animalito distinto, aparte son súper diferentes, ¿sí? Aries es un carnero bastante que va y el otro cuida mucho la forma. Entonces la recomendación es aceptar al otro como es, en ese caso. Ivonne, un placer siempre, un gusto escucharte, igual, dialogar chicos. contigo y bueno, este proceso de aprendizaje al que nos exponemos cuando nos visitas es realmente grato siempre. Para mí un placer enorme, enorme, enorme compartir la vida con ustedes. Nos encontramos el viernes, pero El constantemente viernes. en la programación de la radio, por supuesto. Sí, con los consejos. Con los consejos de Así Ivonne es. Hurtado y el viernes aquí 13:30 con nosotros. Buen fin de semana. Igualmente, Buen chicos, planeen para ejecutar la vida. Adiós. Hagan planes, chicos. No es un saludo.